Hola, soy el doctor Sebastián Rossini, médico especialista en diagnóstico por imágenes, con su especialidad en cuerpo, y trabajo en el Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata. En esta oportunidad vamos a presentar un caso de tórax para la actividad de casos del mes de la Federación Argentina de Radiología. Vamos a presentar un caso muy interesante y bastante frecuente. En este caso tenemos un hombre de 59 años, tabaquista, con una carga tabáquica no muy alta, sin ningún antecedente clínico ni quirúrgico de relevancia, que se presenta con tos, expectoración de algunos días de evolución, y por eso se le pide, en el examen semiológico no tenía ninguna particularidad, y se le pide una radiografía de tórax de frente. En la radiografía de tórax no se ven mayores hallazgos, pero sí, si uno mira en detalle, se puede apreciar una pequeña imagen nodular, difícil de ver en la RX, ubicado en el lóbulo superior derecho, proyectado aproximadamente en la quinta arco costal posterior derecho. Esta imagen nodular, que era muy difícil de valorar por RX, pero sí que llamaba mucho la atención, se decide realizar una tomografía de tórax para mejor valoración de la misma, y en donde nos encontramos ya con una imagen claramente nodular, no tan chiquita, ya tenía 12 por 9 milímetros. Hoy estas imágenes nodulares ya no las consideramos chiquitas, tratamos de llegar a imágenes nodulares de menos de 10 milímetros e incluso aún menores, y tiene ciertas particularidades esta imagen nodular. Tiene contornos espiculados muy sugestivos de malignidad, si bien no es exclusivo. Obvio que en un paciente tabaquista de alto riesgo, una imagen nodular de más de 1 centímetro espiculada es muy sospechosa. Esta imagen nodular se ubica en lóbulos superiores. Recuerden que, si bien no es exclusivo de los lóbulos superiores, la gran mayoría de los tumores se presentan en los lóbulos superiores. Vuelvo a repetir, en un paciente tabaquista y una imagen espiculada. Y cuando vemos la ventana de mediastino, recuerden, siempre es muy importante ver la ventana de mediastino de las imágenes nodulares. Podemos ver que esta tomografía estaba hecha con contraste endovenoso. No es necesario en la mayoría de los casos realizar contraste endovenoso para caracterizar un nódulo pulmonar. Es más, ya fue sacado de la mayoría de las guías el uso del contraste endovenoso, pero bueno, acá lo teníamos, y podemos ver que esta imagen nodular realza incluso más que la estructura muscular, así que tiene realce, pero sabemos que el valor predictivo positivo del realce es muy bajo, ya que los cambios inflamatorios o los tuberculomas o las neumonías focales pueden captar contraste endovenoso, pero no es por eso que mostramos las ventanas de mediastino, sino para que miren estas pequeñas puntitos calcificados, esas finas calcificaciones que están dentro del nódulo. Esta imagen nodular en un paciente de alto riesgo no es un nódulo indeterminado, sino que es un nódulo maligno debido a los bordes espiculados ubicados en lóbulos superiores. Pero no solamente podemos llegar a saber de que este nódulo pulmonar es maligno, sino hasta esas sutiles calcificaciones nos hacen presumir tomográficamente la estirpe celular, de que se trata de un adenocarcinoma. Esas finas calcificaciones en realidad corresponden a las calcificaciones del moco del adenocarcinoma. Entonces, por tomografía estamos ante un nódulo pulmonar maligno, muy presuntivamente de que se trata de un adenocarcinoma invasivo debido a esas pequeñas calcificaciones, que es las calcificaciones del moco. ¿Qué generalmente se hace con estos nódulos? Bueno, obvio que en el informe tiene que salir como una alta probabilidad de un nódulo maligno en un paciente de alto riesgo. Muchas veces van directamente de cirugía y está muy bien. En la gran mayoría de nuestros cirujanos hoy por hoy nos piden estos nódulos por vía percutánea bajo guía tomográfica, porque podemos acceder incluso a nódulos de muchísimo menor tamaño. Nosotros usamos punciones con una aguja fina, trabajamos con un citólogo presente y usamos una técnica de coaxial extrapulmonar, donde ponemos primero una aguja que apunta al nódulo, y por dentro de esa aguja pasamos varias agujas que van a ir al pulmón y van a hacer blanco en el nódulo, obteniendo materiales citológicos y con el citólogo presente. Incluso no es necesario en estas oportunidades, pero en los tumores irresecables se pueden obtener coágulos para después hacer la inmunomarcación con todos los marcadores que ya sabemos, que de ALK, EGFR, HER2, KRAS y sobre todo el PDL1.
En este caso, por citología se hace el diagnóstico, como ya sabíamos por tomografía, de algún adenocarcinoma. Pero bueno, capaz es la primera parte del caso muy interesante de ver cómo analizamos un nódulo pulmonar sólido, algo de todos los días, y muchas veces cómo hasta lo manejamos y cómo hoy realmente la punción percutánea la utilizamos muchísimo, incluso en nódulos que van a ir a cirugía, ya que le confirma al cirujano y evita cirugías innecesarias, ya que sabemos que entre un 5 y 30% de los nódulos pulmonares que van a cirugía son malignos, predispone mucho mejor al paciente sabiendo que ya está confirmado por citología la presencia de un nódulo maligno, y le ahorra bastante incluso tiempo de cirugía debido a que se evita una congelación intraquirófana. Pero no termina ahí el caso, hay una segunda parte muy interesante de este caso, es que recordemos que cuando estamos ante presencia de un carcinoma, un porcentaje muy alto, incluso en algunos trabajos hasta 30% de los adenocarcinomas son sincrónicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos un nódulo pulmonar por tomografía, como vimos en nuestro paciente, que era espiculado, pero que tenía sobre todo esas finas calcificaciones muy sugestivas de adenocarcinoma, que después se confirmó por citología, tenemos que buscar otro, porque en un 30% de los casos hay una lesión nodular sólida o subsólida o quística, que es un adenocarcinoma sincrónico, y muchísimas veces se nos pasa por alto. Si en la mayoría o en un porcentaje diario o semanal o mensual de los tumores que ustedes informan por tomografía no encuentran un nódulo sincrónico, empiecen a abrir los ojos porque se nos están pasando por alto algunos tumores. Y este paciente particularmente justo, además de tener ese nódulo sólido, especulado, con calcificaciones bien típico de un adenocarcinoma invasivo, tenía esta lesión quística en el mismo lóbulo superior, pero que no es un quiste aéreo simple. Fíjense, paciente, hemos dicho tabaquista, tiene todos estos infiltrados centrolobulillares, típicos de la bronquiolitis respiratoria del tabaquista. Además tenía muy poquito enfisema paraseptal, casi sin nada de enfisema centrolobular, pero esto no es un área de enfisema, esto es una lesión quística aérea con ciertas particularidades. Fíjense, septos irregulares en su interior, áreas de vidrio esmerilado en el interior y también en la parte periférica, e imágenes nodulares. Cuando nos encontramos con esto, no lo tenemos que dejar pasar. Si a uno le dicen, ¿qué pasa si uno tiene un quiste con septos irregulares y nódulos o engrosamientos murales en el ovario o en el páncreas? Rápidamente hacemos el diagnóstico de un cistoadenoma o un cistoadenocarcinoma. Bueno, en el pulmón también, solamente que no son quistes de agua o de mucina, sino que son quistes aéreos. Fíjense, cuando lo vemos también en el coronal, la lesión quística, el lóbulo superior, igual que el nódulo que tenía sólido, con estos septos irregulares, las áreas de vidrio esmerilado. Esto corresponde a un adenocarcinoma sincrónico. Este paciente podía haber ido por el nódulo sólido capaz a una resección parcial, pero debido a que tenía dos lesiones sincrónicas en el mismo lóbulo, se decidió hacer una lobectomía superior, en donde se puede ver en la macroscopía la correlación entre la tomografía y la macroscopía del nódulo sólido, que correspondió a un adenocarcinoma invasivo, pero ya no muy bien diferenciado, sino indiferenciado. Por eso tratar de no controlar estos nódulos, porque a veces nos encontramos con estos nódulos que son pequeños, pero son indiferenciados y capaz en 6 meses o 12 meses ya crecen en forma desmedida o dan metástasis, perdiendo la posibilidad de curación de estos pacientes. Sino que además le tuvimos que decir al anatomopatólogo que busque esta lesión quística, porque no se palpa, tiene que cortar la pieza e ir a buscarla y fijarla, porque si no, esta lesión quística no la encuentran porque no se puede palpar, tienen que cortar e ir a buscarla, por eso hay que indicarle al anatomopatólogo la existencia de esta lesión. Fíjense la correlación que hay entre la tomografía y la macroscopía con la lesión quística, las paredes un poco gruesas y que correspondió histológicamente a un adenocarcinoma bien diferenciado in situ. Fíjense la importancia de estas lesiones quísticas que muchas veces se nos pasan por alto. Fíjense, esto ya está descrito, hay varios artículos, incluso hay ciertas clasificaciones. Particularmente no me interesa ninguno de este tipo de clasificaciones, ni el tipo 1 ni el tipo 2, porque no se correlacionan con el riesgo de sobrevida de estos pacientes. Lo importante es saber que cualquiera de estos tipos
son adenocarcinoma. Estos son pacientes nuestros también, fíjense, acá le llaman el tipo 1, pero no importa, que es la lesión quística con un sector nodular y de vidrio esmerilado, otra lesión quística, todo con vidrio esmerilado adyacente y pequeños nódulos en el interior, ya con paredes engrosadas un poco más gruesas, y por lo contrario, ya lesiones más sólidas con quistes y bronquios en el interior. No importa qué tipo son, pero sí saber que todos corresponden a adenocarcinoma y no dejarlos pasar, porque la mayoría de veces son adenocarcinomas bien diferenciados. Como bonus track, vamos a mostrar otros casos nuestros. Fíjense, esta es una mujer tabaquista, asintomática, pero algo importante, un antecedente paterno de adenocarcinoma de pulmón. Y se encuentra con esta lesión quística, pero lo que es un quiste, no es un quiste simple. Fíjense que si bien en esta parte tiene paredes finas, claramente tiene un sector de paredes engrosadas, irregulares, espiculadas, fíjense cómo se ve en el coronal, y también esta imagen nodular con áreas de vidrio esmerilado. Esto no es un quiste aéreo simple, esto es un adenocarcinoma sin forma tomotal, y este paciente fue una lobectomía inferior derecha muy controvertido. No vamos a entrar en discusión de ahora porque la mayoría de estas lesiones son bien diferenciadas y podrían ir a una neumonectomía parcial. En este paciente se decidió hacer una lobectomía inferior y correspondió a un adenocarcinoma, como lo hemos informado en tomografía. Fíjense, otra lesión quística con vidrio esmerilado, puede ser hasta considerado un nódulo subsólido esmerilado puro, pero con área quística en el interior, en un paciente tabaquista también, fíjense, vidrio esmerilado, y fíjense, este fue una neumonectomía parcial, y la correlación que hay entre la tomografía y la macroscopía, la lesión quística y todo el área de vidrio esmerilado, que muchas veces si el patólogo, obvio que esto no lo palpa, si no se lo indicamos, lo corta y lo fija, no lo ve, lo que correspondió nuevamente a otro adenocarcinoma in situ o de crecimiento lepídico, 100% de tasa de curación en estos pacientes. Y por último, el último caso bonus track, esta lesión quística en una paciente no tabaquista que venía por un control de neumonía. Nos encontramos con esta lesión quística que no la tenemos que dejar pasar. Si bien no vamos a informar que esto corresponde a un adenocarcinoma, pero fíjense que este quiste aéreo no tiene una pared fina. En algunos sectores es fina, pero en algunos sectores se engresa un poquito más, algunos nódulos muy chiquititos, algunos septos, pero fíjense que esta pared no es totalmente fina y tiene un septo. Obvio que acá no hicimos el diagnóstico de un adenocarcinoma, pero sí no lo dejamos pasar, lo controlamos. Por tomografía de baja dosis, en controles prolongados, no tienen que ser controles muy cercanos, no hay guías del manejo de estas lesiones, pero estas lesiones, si son tumores, son de muy bajo grado y bien diferenciados, crecen muy lentamente. Generalmente nosotros hacemos controles por tomografía de baja dosis a 12 meses. Fíjense, este paciente lo seguimos por 2 años y fíjense cómo evolucionó sutilmente, pero cómo esa lesión quística empezó a ser áreas de vidrio esmerilado adyacente. Fíjense, mucho más claro de verlo en el sagital, toda área de vidrio esmerilado. Acá tenemos que sí pensar que esto corresponde a un adenocarcinoma, y obvio que estas áreas de vidrio esmerilado corresponden al crecimiento lepídico del adenocarcinoma. Este paciente fue a una resección parcial y se confirmó la presencia de adenocarcinoma. Que bueno, esto es un poquito la bibliografía y conocer esta forma de presentación cada vez más frecuente del adenocarcinoma, que muchas veces se pasa por alto. Y también recordar que cuando hacemos el diagnóstico de un adenocarcinoma, ir a buscar otra forma de presentación del mismo, que se puede presentar en forma de nódulos sólidos, de nódulos subsólidos esmerados puros, mixtos, o no nos olvidemos de esta presentación de estos quistes aéreos con paredes irregulares, nódulos, septos irregulares y áreas de vidrio esmerilado. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya interesado este caso.